presentarles al doctor Miguel Cardoso, presidente de Alturas Minerals, y al señor José Cabello, gerente general de Mineralium, quienes nos harán una presentación sobre la gran cordillera de los Andes entre Perú y Chile y su tremendo potencial de futuro desarrollo de especialmente la minería del cobre. Dejo con ustedes a los doctores Cardoso y el señor Cabello para que nos den su presentación y luego seguiremos con la presentación de los proyectos mineros que figuran en el programa. Adelante. Buenos días a todas y a todos. Bueno, es un gusto para mí estar de vuelta en Arequipa. Quiero decir que yo tuve el privilegio de hacer parte de mi carrera profesional como geólogo de exploración en este país, así que qué bueno estar de nuevo y ver que la ciudad ha cambiado, tiene el puente más largo de Perú, así que felicitaciones. También trabajé con geólogos de esta universidad, así que un gusto estar donde ellos estudiaron. Quiero partir agradeciendo a los organizadores de Perumín 2015 y en particular a los encargados de esta sección, porque gentilmente nos invitaron a Miguel y a mí, y nosotros, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Es representar una visión distinta. Normalmente se presenta por un lado, ¿no es cierto?, Perú y Chile, más bien como países que compiten en la industria minera. Nosotros hemos querido entregar una visión diferente de ambos países en conjunto y demostrar cuán potentes somos en la industria minera. Sobre todo que compartimos de alguna manera una tremenda unidad geográfica y geológica que son los Andes centrales. ¿Qué es lo que vamos a hacer para convencerlos a ustedes cuán importante es esta zona? Una breve descripción de lo que son para nosotros los Andes centrales desde el punto de vista, eso sí, de la industria minera. Después vamos a ver brevemente lo que es la geología y su metalogénesis. A partir de eso vamos a hablar de la producción que esa geología ha generado, sobre todo dándole a ustedes una versión actual. De ahí vamos a seguir con otros elementos como son, digamos, la exploración, los recursos que existen y que le auguran un futuro realmente impresionante, inversión, últimos descubrimientos y la parte que nosotros hemos llegado a concluir. Y debo recalcar que para mí es un honor compartir, digamos, este lugar con el doctor Cardoso, con quien yo tuve la suerte de conocer cuando hacía mis labores aquí, y él realmente me apoyó, así que qué bueno estar en tan buena compañía. Sigamos entonces, entremos ya en materia. ¿Qué estamos llamando nosotros los Andes centrales para esta presentación? Solamente lo que corresponde a todo el territorio peruano y a la parte central y norte de Chile. Esos son para nosotros los Andes peruanos. Y esa región más o menos tiene 4.000 kilómetros de largo, unos 300 kilómetros de ancho promedio y representa una superficie de 1.700 kilómetros cuadrados, que es obviamente es una gran zona. Pero quiero decirles que, ya que muchas veces nos comparamos en la industria minera, eso es solamente el 17% del territorio canadiense. Es decir, es una inmensa zona, pero quizás no es tan grande comparándonos con aquellas zonas que compiten en productividad minera con nosotros. ¿Qué más les podemos decir? Que tiene 45 millones de habitantes, que tiene un PIB de 450.000 más o menos,
450 billones de dólares, y de los cuales 55 billones provienen de la industria minera. Eso es más o menos el 10% del PIB regional. Entrando ya en la parte minera, nuestra industria, en este momento, cifras que tenemos nosotros son más o menos aceptadas, pero extraoficiales y quizás conservadoras. Nosotros estimamos que hay 350.000 empleados de la industria minera en la región. Esos son los empleados directos, pero además hay otros 900.000 trabajadores que provienen indirectamente relacionados a la industria minera. Así que es más o menos para reflejar la importancia que tiene. Y son más o menos 300 compañías las que estarían operando. Y yo ahora le quiero agregar algo más, digamos, es tan importante esta zona que entiendo que aquí hay 1.500 stands que representan empresas de todo el mundo, que muchas quizás no están, pero obviamente que quisieran estar en esta región. Veamos ahora la geología, digamos que es la base que va a explicar la producción minera. Cuando uno ve, digamos, ¿qué puede decir, digamos, a una audiencia donde muchos no son geólogos? La manera más sencilla es decir que la geología de los Andes centrales de Perú y Chile representa una evolución compleja, donde hay un sustrato sobre el cual después ocurrió una serie de fenómenos geológicos. Nosotros se origina lo que se llama subducción. Voy a mostrar un gráfico que espero ayude a esta explicación. Pero sencilla, eso es lo más importante que quiero que ustedes, digamos, consideren. Y a partir de ese fenómeno es el motor que genera todos los yacimientos. El mismo fenómeno tiene otras implicancias que no nos gustan tanto, porque es la subducción lo que hace que seamos una zona sísmica, que sabemos que tiene otros resultados. Pero eso es lo principal. Y lo otro es que ese mecanismo geológico ha originado una cantidad de franjas, nosotros le podemos llamar geológicas, arcos magmáticos o franjas metalogenéticas más específicas para el tema que yo le estoy hablando hoy día, y que son el principal elemento para entender la geología cuando la relacionamos a la exploración. En la próxima diapositiva vamos justamente a ver. Este es un trabajo de dos geólogos, Sillitoe y Perelló, donde lo que nos muestran son las principales franjas que han producido yacimientos de cobre. Sabemos nosotros que también hay producción importante de oro. Muchas veces coinciden, pero lo que ustedes están viendo en el mapa es justamente eso. Como ven, una serie de franjas tan identificadas en este caso con diferentes colores que de alguna manera marcan diferentes edades. En general, las rocas de los Andes centrales, cuando estamos al lado de la costa, son más antiguas. Cuando nos vamos moviendo hacia el interior, lo que ustedes llaman la sierra, son más jóvenes. Entonces, ¿qué tenemos? Estas franjas que son bien delimitadas y que de alguna manera nos ayudan, por ejemplo, a hacer la exploración. Ahora, aquí tenemos una representación, es un esquema y que más o menos explica el mecanismo. Nosotros estamos viendo ahí, ¿no es cierto?, que se ve una franja color verde que se hunde debajo lo que nosotros llamamos la placa continental. Ese fenómeno de hundimiento hace que a cierta profundidad se empiece a fundir el material, que estamos llegando a una zona geológica que se llama el manto, y a partir de ahí este material fundido empieza a ascender. Finalmente, la expresión más superficial son los volcanes, es decir, si yo saliera ahora afuera, vería justamente un par de hermosos volcanes que tienen ustedes, o sea, ahí tienen la representación real. Lo interesante es que eso está ocurriendo y es muy probable que debajo del Misti, pero lamentablemente en 5 millones de años después va a haber quizás otro Yanacocha. Ojalá pudiéramos esperar tanto tiempo. Bueno,
ahí está entonces este esquema, y nosotros lo que podemos ver que es en ese ambiente donde tenemos este magma, ¿no es cierto?, que va atravesando las rocas que existían antes, se va produciendo también en algunos sectores donde es más favorable mineralización, tanto de cobre a más profundidad y de oro, metales preciosos más cerca de la superficie, en lo que nosotros llamamos un ambiente subvolcánico. Seguimos avanzando y aquí estamos, ¿no es cierto?, ya como en el núcleo mismo de un ambiente productor. Esto es lo que nosotros llamamos un ambiente que produce principalmente pórfidos cupríferos. En la figura ustedes están viendo al centro un color anaranjado, y ese es lo que propiamente llamamos el pórfido cuprífero. Los pórfidos cupríferos son yacimientos de tal magnitud que implican la presencia de fluidos hidrotermales, es decir, de aguas calientes, de tales dimensiones que además tienen una implicancia genética no solo en la misma producción de la mineralización de cobre, sino que influyen en los alrededores a distancias bastante apreciables. Ustedes están viendo que hacia un lado se ven como una especie de ladrillos que representan rocas calcáreas. Esas rocas calcáreas son como especies de esponjas que cuando el magmatismo las contacta precipitan mineralización, pero es diferente, ya no es cobre molibdeno, que es lo principal de un cobre porfídico, sino que producen yacimientos que lo llamamos skarn, que son ricos en zinc, en plomo y plata también. Y si nos seguimos alejando de este centro generador de agua caliente proveniente de un magma, tenemos los reemplazos y los ambientes tan importantes aquí en la parte central del Perú, que es el ambiente polimetálico. Un buen ejemplo, quizás el más importante hasta ahora del mundo, sería Cerro de Pasco. Ahora nosotros empezamos a subir, es decir, estábamos como entre 4 y 6 kilómetros debajo de la superficie, nos empezamos a acercar al volcán, ¿no es cierto? Y debajo de ese volcán también hay aguas, estas aguas que provenían de abajo van cambiando la temperatura, va bajando la temperatura, se van mezclando con aguas superficiales y ese ambiente es súper favorable para generar metales preciosos. Y ahí aparecen los Yanacocha, acá en Perú, el indio en Chile. Entonces, ese es como el esquema que explica de una manera muy esquemática, muy simplificada, la mayor parte de las mineralizaciones que están ocurriendo en estos Andes que compartimos los dos países. Ahora vamos a ver esto, bueno, ahí se está marcando lo que yo estaba hablando, ¿no es cierto?, los diferentes sectores. Acuérdense, el centro pórfidos cupríferos, hacia los lados los reemplazos, ambiente polimetálico, y arriba lo que era el ambiente epidermal, más cerca de la superficie. Aquí me voy a aprovechar de la gran sapiencia que tiene el doctor Cardoso y justamente le estoy presentando un trabajo hecho por él el año 2013 y presentado en Canadá. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí en diferentes colores? De abajo hacia arriba. Nosotros le llamamos una columna estratigráfica o litológica. Lo más abajo son las rocas más antiguas, lo que le llaman de alguna manera el sustrato basamento, y después todas las rocas que han ido ocurriendo a través de la evolución geológica. Bueno, esas rocas preexistentes empiezan a ser atravesadas por este magma, ¿no es cierto? Y en alguna parte hasta ahí llegan, digamos, y producen este efecto, digamos, beneficioso que es la generación de minerales. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, esa situación que afortunadamente se ha repetido por cientos de millones de años. ¿Qué sucede con ese fenómeno repetido de rocas magmáticas que incluyen las rocas preexistentes? Sucede que generan diferentes tipos de yacimientos. Y esa es otra, llamémosle, virtud geológica de la región que estamos describiendo, que tiene una variedad de diferentes yacimientos que nos ha permitido a la gente que está en la minería generar diferentes tipos de yacimientos. Es decir, aquí tenemos desde los megayacimientos a vetas, digamos, pequeñas, y de tal manera que en realidad
la industria minera es diversa porque también tenemos pequeños mineros que están trabajando esos otros yacimientos. Nosotros le llamamos modelo de yacimiento y vamos a ver un detalle con nombres para que ustedes vean que esta explicación científica la podemos aterrizar con la realidad minera del sector. Aquí también del doctor Cardoso vemos cómo muestra él que esos diferentes modelos, diferentes tipos de yacimientos, más grandes, medianos y menores, producen diferentes metales. Y ahí están explicados con color. Yo no me voy a detener mucho en esto, pero la idea es mostrarle cuán diversa es esta región geológica, geográfica que ambos países compartimos. Y eso es lo que yo decía. Nosotros hemos podido identificar 17 modelos de yacimientos. Los más conocidos, obviamente, son los pórfidos cupríferos, los epitermales tipo Yanacocha, el Indio. Pero también esta zona tiene, como ustedes saben, Pasto Bueno, ¿no es cierto?, que es un yacimiento de wolframio, hay estaño. Y en Chile tenemos particularmente en el altiplano tenemos salares que tienen alto contenido de litio y más bajo en lo que vendría a ser la zona central y costera tenemos nitratos. A partir de eso vamos a ver que también los minerales industriales son importantes en la región. Creo que me estoy pasando en el tiempo, así que rápidamente les voy a mostrar que además, ¿qué es lo que quisimos hacer? Mostrarle la producción, pero solamente de aquellos metales que tienen implicancia mundial. En esta lista rápida que la voy a pasar, pueden ver todos aquellos que están entre los metales que nosotros producimos y estamos entre los 10 mayores productores del mundo. Por ejemplo, el fierro no lo van a ver, porque aunque es algo importante, el fierro que se produce en estos dos países no alcanza ese ranking. Entonces, pueden ver que ya mostré los principales metales, otros que son menos importantes y finalmente los minerales industriales. En conjunto, y aquí es lo que yo quiero remarcar, que ese conjunto el año pasado implicó un valor de producción de 55.000 millones de dólares, que ya vimos el 12% del Producto Bruto Interno. Es decir, es una potencia económica para nosotros mismos y para el mundo. Con eso llego hasta aquí y ahora sí que viene la parte buena de esta presentación, que la va a hacer mi colega Miguel.